Muy bien, chicos, a los que están y se van a seguir integrando, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión del día de hoy con un invitado de verdad espectacular y al cual le agradezco, estoy infinitamente agradecido de que nos pueda acompañar el día de hoy. Un gran talento, increíble talento, de verdad. Y vamos a darle una bienvenida con un aplauso virtual a Mauro Sánchez Navarro. Bienvenido, Mauro, muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Bueno, pues nos gustaría que nos comentaras, que nos compartieras primero cómo inicias tú tu carrera, cómo es todo este trayecto para ti y cómo llegas a tus primeros proyectos, cómo es ahora sí que ese ciclo para ti. Pues toda mi familia paterna son actores o locutores o han estado en el medio, que son los Sánchez Navarro y los Fábregas, pero yo no los conocí realmente porque cuando yo era niño mi papá se murió y mi mamá se alejó como de toda esta familia y empecé a tomar clases de actuación como, ahora sí que como una dinámica meramente social, como algo para divertirme los sábados. Y ahí, pues, al estar en la escuela de mi tía, debo de admitir que no tenía mucha, como que no era muy profesional o responsable, como al final era como el sobrino de la dueña de la escuela, entonces, no sé si está bien que lo diga, pero como que me daban muchos privilegios y como que no tenía tantos regaños. Cuando me salgo de esa escuela y entro a Casa Azul a tomar talleres, eh, fue una dinámica completamente distinta, porque ahí, ahora sí que de haber sido como parte de la familia de la dueña a entrar a una escuela nueva, eh, la dinámica conmigo era muy distinta, ¿no? Con los alumnos era distinta, con los maestros, y tuve que ir entendiendo que esta carrera, o sea, como tenía mucha más seriedad de lo que yo veía que hacía. Entonces, como que poco a poco fui entendiéndolo y al final como durante mucho tiempo vi la actuación como un juego, había muchas bases y había muchas cosas que yo había dado por sentado y creía que la actuación era simplemente como un juego y aquí le vamos a hacer como que la estoy pasando mal y aquí lo voy a hacer como esto. Y fue como un enfrentamiento conmigo mismo muy fuerte porque siempre salíamos de las clases y todo mundo hablaba de los buenos ejercicios que habían hecho los demás, pero nadie hablaba como de los ejercicios que hacía yo. Y yo sabía que yo no era un buen actor en ese momento. Entonces era confrontarme cada clase con ver a mis compañeros avanzando o logrando cosas que a mí me hubiera gustado lograr y que no encontraba la manera de hacerlo. Hubo un momento donde se me dio la oportunidad de casi participar en una serie que se llamaba Bienvenida a la Realidad, que dirigió Argos. Y un día antes de empezar a filmar, nos citaron en lo que iba a ser la escuela y, ¿cómo se llama? Nos citaron donde iba a ser la escuela para darnos nuestros lugares, para hacer el cambio de look, todo, como todo lo, lo que tenía que ser para empezar a filmar. Y ese día empezaron a sentar a todos por los lugares, como ustedes son el grupo de los populares, ustedes son el grupo de los rechazados, y de pronto yo no estaba en ninguno de los grupos, ni yo, ni otro actor, ni yo. Entonces, como que los dos nos quedamos como en un shock muy fuerte, como de qué está sucediendo, y dijimos, bueno, tal vez vamos en otro salón, tal vez hay como muchas otras, puede haber muchas maneras, ¿no? Como muchas explicaciones. Y de pronto llegó una actriz que era la mejor amiga del otro actor y nos dijo, oigan, no van a estar en el proyecto, lo sacaron. Y yo dije, ¿cómo que nos sacaron? O sea, de que, en primera, ¿qué hago yo aquí en la locación?
un día antes si ya me sacaron? Y en segunda, ¿por qué me lo tiene que decir una actriz? ¿Por qué no me lo puede decir alguien de producción? O sea, como este respeto. Entonces nos dice la actriz como vayan a platicar con la directora de casting, que los esté esperando en Casa Azul. Entonces yo llego a Casa Azul y pues sí, nos confirman que no vamos a estar en el proyecto. Y luego me habla como una persona de la producción para ofrecerme dinero como por el tiempo invertido y yo no acepté el dinero porque les dije que para mí, que yo entendía como que tal vez no era el actor que ellos habían pensado en el casting y que entonces yo ya no fuera parte del proyecto, pero que el que ellos hayan hecho las cosas así y que el que alguien de producción no haya podido acercarse a hablar conmigo, porque si esta decisión la tenían ese día, la tenían una semana antes o 2 semanas antes, no era una decisión de un día para otro. Le dije que entonces aceptar para mí, Mauro, el dinero era aceptar que el maltrato que ellos me habían hecho, no tanto como que me sacaran, sino como la manera en la que se manejaron las cosas. Y en ese momento era como el primer proyecto que yo iba a hacer y se me vino abajo como el mundo, como yo ya no, como que no quería ser actor, como me sentía muy mal conmigo mismo, como que simplemente dije como yo no quiero volver a pasar esto, no me lo merezco. Al final creo que yo pude haber puesto más de mí para que esta situación no sucediera, para yo estar en ese proyecto, pero al final como por el relajo o la falta de interés, como fueron juntándose cosas que llegaron a que esta decisión se tomara. Y conforme pasó el tiempo, dije, como que no, la actuación siempre es lo que me ha apasionado y como que era lo único que me interesaba. Entonces, como que no se me salía de la cabeza el quiero ser actor, quiero ser actor, quiero ser actor. Y realmente como esa situación y el sentirme como siempre atrás de mis compañeros fue lo que me hizo como impulsarme y decir como yo voy a ser un buen actor y tengo mucho que aprender, pero no porque ahorita no me considero un buen actor significa que no lo puedo llegar a ser. Entonces empecé a trabajar y a esforzarme más. Tuve un pleito con un maestro y él me dijo como de mí, o sea, como en mí queda que no vas a llegar a ser nadie y no sé qué, y como que todas estas situaciones me hicieron a mí, Mauro, decir como, no, o sea, yo lo voy a lograr y no le tengo que demostrar nada a nadie, sino a mí mismo, pero a mí nadie me va a decir lo que yo puedo o no puedo lograr. Y fue como que a partir de ahí fue muchísima entrega, como muchísimo trabajo y como ir entendiendo cada vez más y como ir abriendo los ojos y los oídos y todos los sentidos como a lo que la gente me iba diciendo. Y después de ahí regresé a la escuela de actuación, como a la de mi tía, luego entré al CEA de Televisa y no acabé en ninguna de las dos. No sé, como que soy una persona que no, como que cuando alguien me dice como que esa persona tiene, como solo por ser mi maestro, tiene que tener como toda la verdad, como yo no comulgo con eso, como que siento que puedes ser mi maestro y tienes algo que enseñarme, pero no por eso yo tengo que pensar igual a ti. Y cuando cuando corrieron a mi salón del CEA, a todo mi salón, y de ahí como que tenías que hacer un casting para regresar. Al final yo no regresé y se me dio la oportunidad de entrar a una obra de teatro que ahora sí que me cambió la vida y como que fue como un parteaguas a todo lo que ha venido de mi carrera, que fue El chico de la última fila, de José María Mantilla, porque en la escuela te enseñan tantas cosas, pero estás tú como son tantas que no sabes cómo agarrarlas y con el tiempo
como que tu cuerpo y tu mente las va entendiendo poco a poco. Entonces, en esa obra yo compartía, o sea, de que acababa de salir de la escuela y compartía créditos con Carlos Corona, Nacho Chetti, Paloma Woolrich y Luis Miguel Lombana. Entonces yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, cuando yo leí el casting en Facebook y dije como, bueno, no tengo nada que hacer, voy a ir a hacer el casting, y de pronto llegué con todas estas personalidades y dije, ¿cómo? O sea, yo pensé que iba a ser una obra en un foro de 6 personas y de pronto me encuentro en un teatro de 300 personas con estos actores que yo he visto en el teatro y he admirado. Y fue, y ahora sí que lo que el director nos dijo al otro chavo y a mí que nos quedamos, nos dijo como, ustedes no se quedaron por la técnica que tengan, sino se quedaron porque saben, porque ustedes sienten. Y prefiero enseñarle a alguien como los tecnicismos del teatro a tener que enseñarle a alguien a sentir. Y esa obra fue la que todo lo que yo había aprendido en las escuelas, como ahora sí ya no era una cosa como de poder explorar y prueba y error, sino que era una cosa de aquí ya tienes que demostrar, aquí tienes que lograrlo, aquí no puedes no hacerlo bien, y más con estos actores. Entonces, como que de ahí fue como donde empecé a entender todo lo que me habían querido enseñar durante años. Y ya, pues así empecé. Muy bien. Te quería preguntar, ¿cómo fue para ti esta transición de haber empezado en teatro el salto que diste al cine en This Is Not Berlin con el personaje de Nico? ¿Cómo fue la experiencia al rodar la cinta, el personaje y esta trama que tiene en la parte social? ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo la vives? ¿Y qué consejos nos podrías dar a nosotros? La mayoría de su debut en teatro, pero para los que quisieran hacer algún día cine, ¿qué consejos les podrías dar, nos podrías dar para empezar y desarrollarnos ahí? Pues creo que el teatro es como la base de todo, porque ahora sí que en el teatro tienes la oportunidad que no tienes ni en televisión ni en cine de repetir y repetir y repetir y repetir, y de dar lo máximo que tengas cada función, y que de pronto en la función 100 entiendas un texto que hace que toda la obra tenga como otro significado. Entonces, creo que lo más importante que a mí me deja el teatro es entrégalo todo en el momento, como dalo todo, como no te guardes nada, porque aunque se repite, para el público no se repite. Entonces cada función es distinta, pero tienes que darlo todo. Y creo que la experiencia en el cine es distinta, porque en el teatro va siendo como una cosa progresiva, pero creo que si entiendes como tu cuerpo y como esta línea de donde transita lo emocional, como vas encontrando. Yo lo que hago en el cine es, creo que lo principal es preparar al personaje, porque cuando tú tienes el personaje creado y lo tienes trabajado, lo tienes entendido, y tienes entendido por qué este texto es así y qué significa, o sea, creo que todo lo que necesitas, tanto en el teatro como en el cine, está en el texto. Entonces, si tú trabajas el personaje, puedes transitar fácilmente ante una cámara, y te pongan la situación que te pongan, solamente es transitar, y no, como no querer, como sí planear la escena y sí trabajar la escena, pero no puedes querer planear todo, porque al final los estímulos siempre van a ser distintos. Y para mí, para mí el cine, bueno, creo que todo, pero el cine se trata de sentir, como de conectar y de entender que la mirada lo dice todo. Como de pronto, como queremos como expresar de más, pero por ejemplo, si yo empiezo a manotear en este cachito de cámara que me ven, pues solo hacer esto es muchísimo. Como ante una cámara que te está grabando aquí, estorban las manos de pronto, como estorban las reacciones,
como entender que todo tiene que ser con una mirada, como todo lo que quieras decir y todo lo que quieras sentir se tiene que ver en los ojos. Y si se siente, los ojos lo van a enseñar. Y también entender que muchas veces en el cine, como creo que en todo, como tenemos dos emociones todo el tiempo. Entonces, yo puedo estar completamente enamorado de ti, pero al final no quiero que eso se vea, como porque me quiero hacer el cool o me quiero hacer como el que no estoy sintiendo tanto porque me da miedo y porque me da miedo demostrártelo. Entonces, lo que tus ojos tienen que enseñarnos es que estás completamente enamorado, pero que a la vez estás escondiendo como tu vulnerabilidad. Entonces, siempre estar trabajando con estas dos emociones, como lo que sientes y lo que demuestras. Y para mí creo que son los ojos y como tener completa noción de tu cuerpo y de tu cara, porque en el teatro podemos expresar con gestos y podemos abrir las manos y movernos para todos lados, pero al tener una cámara, pues tenemos que comprimir todo. Creo que el cine se trata de comprimir los sentimientos. Exacto, y en el teatro una de las cosas que hemos hablado aquí con los diferentes invitados y nosotros mismos es que en el teatro nos tenemos que equivocar y no estamos a aspectos de una cámara que inclusive es todo más susurrado incluso, ¿no? Sí, Entonces, sí el teatro nos da esa facilidad de adueñarnos del público, de tener una voz, de tener más proyección y más proyección en cuanto a la voz, y sí creo que eso es una parte importante de las dos. Comentaba que son de las partes que más me gustan a mí del teatro, el proyectar la voz y el tener todo el control del personaje, aunque a veces se te lleguen a olvidar los textos, ¿no? sí. Y bueno, te quería preguntar también, hace un rato hablábamos de la Sociedad de los Poetas Muertos, que fue, yo creo que un proyecto muy, muy padre que hicieron. Yo quisiera saber cómo fue tu experiencia en la obra, en la dirección de Francisco Franco y en todo lo que se vivió ahí. La película está muy padre, la obra como tal quedó muy bien y bueno, el tratar este tema de los ideales, del cambio que da el maestro, sí es algo muy, muy interesante. Pues principalmente con Francisco, no quería que tuviéramos, no quería que viéramos la película. Yo ya había visto la película varias veces, pero no quería que nos enfocáramos en la película, porque al final, como no estás aquí como para copiar lo que alguien más hace, sino como para dar tu visión del mundo a ese personaje y a esa época. Entonces, lo principal fue entender la época, entender que no es la misma manera de comportarse. Por ejemplo, a mí me costó mucho porque al ser el personaje rebelde y que todo el tiempo está cuestionando a la autoridad, hay una manera en el 2020 de ser rebelde y de cuestionar y tenemos muchas más libertades de poder decir cosas, pero en esa época el ser rebelde también era saber cuándo callar y saber cuándo decir las cosas y cuándo no, y como poder decir, poder hacer una broma, pero teniendo como completamente la visión en la autoridad para que no te fueran a cachar, porque al final hay un respeto al adulto, porque así es completamente educado. Entonces, entender la época fue lo principal. Hicimos mucho trabajo como de crear, todos teníamos como un personaje de ensamble, entonces crear también completamente el personaje de ensamble, decidir quién era tu compañero de cuarto, con quiénes te llevabas bien, con quiénes te llevabas mal, por qué no te caían bien los otros, para que al momento de relacionarnos, aunque sea en el momento de cruzar el escenario, hubiera una relación, porque no es solamente cruzar con alguien y ya, sino él es mi amigo, él no es mi amigo, él me cae mal porque por esto, o él me copia las tareas. Entonces, con todos los personajes había una manera de relacionarse. Creo que era algo que hacía que como
unión funcionara bastante bien, porque no era como, no era como, simplemente te veo a los ojos y no me sucede nada. También trabajamos muchísimo con cómo era la escuela, cómo entender cómo funcionaba la escuela, en qué momentos Welton era en un lugar frío, entonces también tienes que tener como eso, no es como estar en una playa. Entonces, como entender las sensaciones térmicas, la unión con tus compañeros, la relación con todos, cómo es la relación con un maestro, como con el director, como con el papá de él, pero con el papá de los demás, cómo funcionaba. Todos sabíamos cómo era el papá de Neil. Entonces, entender que puede ser alguien de pronto como que quiere, por ejemplo, conmigo, creamos que el papá de Neil quería que Neil y yo fuéramos amigos, porque yo ser de las familias más adineradas de Welton. Welton se trata de contactos, porque cuando salgas de Welton todo se va a basar en los contactos. Entonces mi manera de relacionarme con su papá era distinta que la de todos los demás, porque el papá me quería ganar a mí para que su hijo pudiera ir ascendiendo en la vida. Entonces, como entender como todos esos pequeños detalles, entender de pronto dónde están las ventanas en el salón, que no se ven las ventanas. En un momento te aburres y decides ver por la ventana, o qué tan altos son los techos y decides ver los techos, o como entender todo, lógica, o sea, como la lógica del espacio, del tiempo, de las decisiones. Y eso creo que durante 2 meses no trabajamos con el texto. Como que no tocábamos el texto y todos estábamos desesperados porque decíamos como, necesitamos pasar la obra, déjanos pasar la obra. Y él se enfocaba en todo lo demás. Decía, no vamos a trabajar el texto, no vamos a montar, no vamos a hacer nada hasta que haya como un completo entendimiento de todo lo que ustedes tienen que entender para poder crear, para poder crear la época y para poder crear las relaciones entre ustedes y con la autor. Y no, la verdad con Francisco es una locura. Es un gran director, como que tiene todo claro en su cabeza, como que lleva todas las cosas, pero al final era alguien que gritaba mucho y que presionaba demasiado y te hacía sentir de pronto como no pequeño, pero sí todo el tiempo en una ansiedad, pero esa ansiedad hacía que todo el tiempo quisieras como demostrarte a ti, demostrarle a los demás, como seguir creando y como no dar las cosas por sentado. Y todo el tiempo te podía gritar en cualquier momento por un texto y no te dejaba pasar el texto. Decía, no vamos a pasar de este texto, no vamos a pasar de este texto, no vamos a pasar de este texto. Entonces de pronto la ansiedad crecía porque llevabas media hora en un texto y él decía, no es cierto, no es cierto, no es cierto, así no es, pero no te decía cómo es, solo te decía, así no es, así no es. Y entonces había una revolución en la cabeza de seguir creando todo el tiempo, como de querer lograrlo y construirlo y pues llegar a tu casa y así que no huevonear, porque pues en el teatro ni en el cine, o sea, creo que el trabajo se nota y si le floje, y si es huevón, también se nota. Aunque tú creas que las cosas se están logrando, siempre se pueden lograr más. Entonces, todo se nota en el escenario. Sí, y es bien importante lo que hicieron ustedes al darle esta secuencia a todos los personajes, esta conexión que deberían de tener, más incluso, ¿no? En el personaje de Todd, que ni siquiera por sus papás se deja influenciar, sino nada más por Neil o por el maestro. Entonces, sí creo que fue muy, muy interesante este trabajo que llegaron a realizar en esta obra. Y el trabajo de Francisco Franco, lo arduo que mencionas, cómo era el trabajar con él, sí creo que también fue parte de lo que logró y ganaron incluso un metro, ¿no? Un premio. Sí. Y estuvo muy, muy bien. La otra,
de las tres cosas que, bueno, que yo he visto y que son las que más he disfrutado, es ahorita todos los problemas sociales o que están actualmente los llevaron a cabo en Control Z. Entonces, ¿cómo llega a ser esta serie para ti al momento del casting? ¿Cómo vives el casting? ¿Y cómo llegas a la serie con ese personaje? Que tengo entendido que ibas por otro, ¿no? Sí, yo iba por el personaje de Jerry. Es, y como que hubo un shock desde el principio, porque yo tengo 31 años, tenía 30 o 29 en ese momento, y de pronto como que volver a tener un casting de un personaje de 16, pues como que decía como, bueno, ok, ahí voy de nuevo. Pero yo entendía muy bien el personaje de Jerry, porque yo al ser gay entendía como todas las inseguridades que Jerry siente. Y todas estas capas de cebolla que él se ha construido para no demostrar su verdadero ser. Como entonces te das cuenta que atrás de este bully chico que se quiere sentir como guapo y el popular y el agresivo y el nada me afecta y el nada me molesta, realmente hay una completa inseguridad en él y que la manera en relacionarse viene desde ese punto. Entonces, como que volvemos a las dos emociones que tienen que estar todo el tiempo, ¿no? Como soy el chico malo, el que no le importa nada, el que puede con todas, el que demuestra su fuerza, el que demuestra su hombría, pero al final solamente es una inseguridad y como una capa que él quiere demostrar, como algo que él quiere esconder tanto que lo está demostrando así. Y cuando hice el casting, la verdad me sentí bastante cómodo con el personaje, pero yo no tuve más callbacks, como que todos tuvieron como 10 callbacks y de pronto a mí me hablaron para decirme que era el personaje de Bruno y nos dieron solamente los primeros 4 capítulos y en los 4 primeros capítulos solo estaba la escena de la bodega donde llegan el personaje de Sofía y Javier a sacarme la sopa y no había nada más. Y empezamos a filmar solamente con esos 4 capítulos. Entonces realmente yo solo tenía una escena para construir a un personaje. Y de pronto como que no tuve yo pláticas con los directores de cómo veía el personaje. No, más bien de cómo ellos veían el personaje. Tuvimos una junta y dijeron como, ¿qué piensas del personaje? Y pues yo dije como, ¿cómo quieren que construya un personaje a partir de una escena? Pero entonces, pues pude ir entendiendo o fui apostando más bien, como que este proyecto se trató de apostar, de decir, es alguien que no le, o sea, es alguien que es muy bueno en la informática y por supuesto que su sueño tal, no creo que haya sido terminar en una escuela preparatoria. Entonces, desde ahí me daba un punto de partida, es decir, es alguien más grande que no tiene muchos recursos económicos en una escuela de gente rica. Entonces, decir, como ahí había otra pista, entonces decir, tiene un desagrado hacia todos los demás, porque para él los problemas de los demás son insignificantes, aunque no los conozca, porque los problemas de él tienen que ver con pagar una renta, poder sobrevivir, tener para comer. Entonces, niños que se la pasan gastando su dinero en cualquier tontería, con celulares increíbles, computadoras, pues para él los problemas que ellos tienen no se comparan a los de él. Entonces, sentir un rechazo hacia todos los demás, como no una unión, al final está como en una edad entre los alumnos y los maestros, entonces decir, ni con unos ni con otros se logra sentir encajado, decir con el personaje del director cómo te sientes, entonces decir, encontrar que el director le parece una burla, entonces realmente como era crear cosas desde una escena y empezar a apostarle, como decir, como tratar de sacar como las mayores pistas que pudiera para poderlo crear y al final seguirlo creando en las filmaciones, con lo que me iban dando los compañeros, con los detalles que me iba diciendo
como que me iban diciendo los directores. Entonces fue una cosa. Al final, pues sí, me dieron esa escena, me dijeron, tienes 30 años y como no crees en la autoridad. Y con esos detalles, pues fue ir armando el personaje. Como a través, sí, como con los impulsos de los demás. Que a veces sucede en la televisión, como de pronto nos gustaría tener mucha más información, pero de pronto no la tenemos. Entonces, con lo poco o mucho que haya, tenemos que encontrar todas las pistas posibles y apostarle algo. Y también de pronto llegas a la filmación, o sea, me acuerdo que cuando estuve en Señora Cero, como que construí una voz y una corporalidad y de pronto me dijeron, como llegué y me dijeron, tu voz es muy parecida a la del otro villano, entonces necesitas cambiarla. Ahora porque ya vamos a empezar a filmar. Entonces, pues apostarle, pero también tener como la mente abierta porque las cosas cambian en cualquier momento. Y en la otra perspectiva de si ya tenemos, por ejemplo, un personaje que ya lo han ejecutado diferentes actores, llámese en cualquier cosa, por ejemplo, en la Sociedad de los Poetas Muertos que ya tienen Poncho tuvo a Robin Williams, ¿no? En la película, estos personajes que ya son creados y que te los dan y tú los tienes que cambiar o construir desde cero con así que con tu toque, ¿cómo tú podrías lograr ese cambio o qué consejo nos darías para poder construir un personaje desde algo o desde ya antecesores? Pues yo creo que, por ejemplo, la actuación se trata de que tú como persona experimentes en tu vida y observes. Como que todo el tiempo tienes que estar observando todo, ¿no? O sea, yo recuerdo que había un maestro que nos decía, tienen que observar a 10 personas cada semana y traerme como un resumen de las personas que observaron y construir como una historia. Porque al final, por ejemplo, yo de Charlie Dalton sí sabía como muchas cosas. Claro que tenía como el entendimiento de que era el rebelde, era el adinerado, hasta cierto punto era un poco el, como el todas mías, porque eso me daba la película, pero al final es como entender qué es lo que Mauro quiere decir a través de este personaje y cómo Mauro se une con Charlie Dalton. Y para mí es como como no copiar como no querer copiar al personaje, sino encontrar lo que para mí significa el personaje y lo que para mí el personaje diría. Y obviamente no porque diga como, Mauro quiere que el personaje sea así. Al final hay un guión y el personaje es de una manera y lo tienes que construir de esa manera. No te puedes como de pronto decir, yo quiero crear esto que no tiene nada que ver, pero creo que tiene mucho que ver con la visión que tú tengas sobre la vida. Porque los personajes, ahora sí que todo el mundo lo dice, pero los personajes nos escogen y los personajes nos sirven para enseñarnos algo y nosotros para enseñarle algo a los personajes. Entonces, es unir la visión del personaje con la tuya, ¿no? O sea, creo que si no tienes como una visión de la vida, de pronto no vas a poder entender al personaje, como se va a quedar como en algo superficial y como se va a quedar como en una línea plana. Entonces es encontrarlo. Para mí, aunque en la película se muestra a Charlie Dalton como el todas mías y va con unas chicas a la cueva y todo, para mí Mauro era alguien que nunca ha dado un beso, que nunca ha estado con una mujer y quiere enseñar y quiere presumir y todo, pero al final, aunque Knox admira a Charlie y Charlie se vuelve como el, sí, Knox, ven atrás de mí, realmente Charlie admira a Knox porque Knox tiene esta fuerza y esta valentía para acercarse a las mujeres que Charlie no, por más que él quiera decir. Para mí Charlie era como yo lo entendía desde una igualdad entre energía femenina y masculina. Para mí no había una energía que superara a la otra. Entonces es ir
es ir descubriendo también tú tu propio personaje. Hay veces que sí, de pronto es más difícil porque tenemos como todo es, como ya nos enseñaron cómo es el personaje, pero creo que ahí está como nuestra labor como actor y lo divertido de ser actor, como decir, ok, esta persona ya hizo así a Otelo, pero yo qué tengo para darle a Otelo, cuál es mi visión de la vida para darle a Otelo, porque si tú y yo hacemos Otelo, pues al tener unas vidas completamente distintas, probablemente lo vamos a entender de maneras completamente diferentes, aunque Otelo sigue siendo el mismo personaje y sigue teniendo la misma línea. Pero, pues sí, entender acabo de ver una serie que para mí transmite como todo lo que, como yo odio la palabra artista, la odio, pero como que en la serie decía, era una niña que dibujaba y le decían como, ¿por qué dibujaste esas arrugas? Y ella dijo que es porque se me hace divertido, se me hacía interesante dibujarlo con arrugas. Y la otra le dice que el arte se trata de entender, de entender tu visión sobre el mundo y lo que tú le quieres decir al mundo. Y eso es lo que tienes que enseñar a través del arte, como a través de la actuación, a través de la pintura, a través del canto. ¿Qué es lo que quieres cambiar del mundo? ¿Qué es lo que quieres decirle a las personas? ¿Cuál es tu visión de las cosas? Entonces, por ejemplo, Charlie lo hicimos Paco Rueda, Gonzalo Vega, David Montalvo y yo, y los cuatro personajes, los cuatro Charlies Dalton, los cuatro Nuwandas, eran completamente distintos. Entonces, todos tenemos el mismo referente de la película, pero al final era encontrar cada quien una energía distinta, cada quien encontrarle lo que Charlie podía decirle al mundo a través de nosotros. Y sí es una parte relevante de lo que haces en la obra que sí se ve en los momentos que, bueno, yo te vi en la obra cuando, pues sí ejerces varias acciones para dar a entender que eres pues ese tipo de personaje que no, del cual nos estás hablando, ¿no? Y me parece muy padre y muy interesante la propuesta. Y sí veo la película y veo el personaje del señor Dalton y no es nada parecido. Y ahora lo dices, yo no sabía que lo hizo Gonzalo Vega, pero sí creo que fue muy diferente pues las interpretaciones y más el cómo llevar al personaje a donde quiere transmitir su parte, ¿no? Creo que lo que más transmite la obra es el cambio de ideales. Entonces, no sé, ¿tú qué piensas acerca de lo que transmite esta obra? Pues creo que lo que transmite la obra es fundamental en la vida. A nosotros se nos murió el asistente de dirección mientras estábamos en la obra y era un gran amigo de todos. O sea, se volvió de nuestro círculo de familia por fuera de la obra, ya ni siquiera en el teatro. Era alguien a quien veíamos que venía a nuestras casas, que nosotros íbamos a sus casas y al final la obra se trata de aprovecha el momento, sé tú mismo, qué quieres decirle al mundo? Y la poesía es eso, ¿no? Como, ¿qué, qué te dice la poesía a ti como persona? ¿Qué te transmite? ¿Qué te hace cambiar la visión de los demás? Como no seas lo que tus padres te dicen que tienes que ser, no seas lo que los maestros te dicen que tienes que ser. Todo el mundo puede decir que la manera de vivir la vida es de una manera, pero tú encuentras tu propio camino, como que no vayas solamente por el camino fácil, y si quieres ir por el camino fácil está bien, pero entiende que hay muchísimos otros caminos. Entonces de eso habla la obra y no sé, yo soy una persona que siempre se ha cuestionado todo, como desde el ser gay que me dice que siempre era cuando yo era niño como el de el hombre con la mujer con el hombre y no hay más. Y de pronto decir, pues yo no me siento así, yo no soy parte de esto, a mí me gustan los hombres, yo me siento de una manera distinta. Entonces, ¿por qué estaría mal lo que yo soy si yo no le hago daño a nadie? Entonces, desde ahí entender
que lo que a mí me habían enseñado durante tantos años de mi infancia no era cierto y que lo que me habían dicho como no está bien, sí está bien. Y cuando él se murió, toda la obra, toda la obra cobró otro sentido, porque es justo cuando Neil se muere, ¿no? Como tenía tantas posibilidades, tantos caminos, y al final él decide que prefiere morir antes de traicionarse a sí mismo, porque para él morirse es ser fiel a él mismo, no es ser un cobarde, es yo voy a serme fiel, y y la vida se trata de eso, como de ser fiel a ti mismo y de encontrar lo que tú piensas del mundo, no lo que la gente te dice que tienes que pensar. Y siempre como aprovechar el momento porque o sea, de un momento a otro se acaba. Entonces, para mí me quedo con como haz lo que quieras, siente todo al máximo, como no te reprimas y al final, siempre lo he dicho, creo que el mundo se trata sobre sobrevivir, no de sobrevivir, de sobrevivir, pero sin hacerle daño a los demás. Y si tú no le haces daño a nadie, como entonces no, nada más importa. Haz lo que quieras sin dañar a los demás y sin dañarte a ti mismo. Y vive y crea y como trata de crear un mundo mejor para, tal vez no para ti, sino para las personas que vienen más adelante. Porque personas antes hicieron que nosotros podamos tener este estilo de vida, entonces como que siento que es parte de nuestra responsabilidad, como que crear un mundo mejor para los demás. Y creo que eso, no sé, creo que eso es como lo hermoso de esa obra. Y que conforme pasaban las experiencias, la obra iba cobrando más sentido. O sea, cuando él se murió, como que nos dimos cuenta que aunque teníamos un entendimiento de la obra, habíamos entendido el 50% de la obra. Porque al tener como en ese momento, o sea, nos enteramos que se murió en plena función. Entonces, cada texto iba cobrando un sentido, un significado distinto. Y cada texto del profesor Keating, que de pronto, como que decías, ahí viene otra vez todo el monólogo de Alfonso, ¿no? Pero cada palabra cobraba un significado. Cada palabra estaba ahí por algo y cada palabra era completamente bella en la obra. Y te decía eso, como, pues sí, de que aproveche el momento porque pues el momento no sabemos cuándo se va a acabar. Y, y qué experiencia, porque pues sí me dejó, yo no sabía esto, pero sí nos transmite eso la obra y los que hemos visto la obra sobre todo, bueno, a mí sí me transmitió eso y yo creo que todos salieron, yo vi que todos salieron muy contentos y sí nos llegó a transmitir todo esto, este mensaje que quieren dar. Y esto que comentas de esta situación cobra mucho sentido en las palabras del profesor y en la parte donde se suicida Neil, que en todo el trayecto enorme que tenía al querer ser actor y el no apoyo de sus padres y todo esto, al llegar al momento de su muerte, creo que sí es lo que llega a impactar y sí nos lo transmite y sí era muy padre, me gustó mucho su trabajo en esa producción. ¿Te Gracias. parece si pasamos a la sección de preguntas y respuestas con los chicos? Entonces, chicos, es el momento. Preguntas. Yo. Sam. Está. Bueno, gracias por estar aquí, por darte el tiempo. Sabes que te admiro muchísimo. Y pues, no sé, me vino ahorita como la pregunta. Creo que siempre hay un personaje que nos cuesta mucho trabajo no sé, porque el personaje piensa diferente a mí, porque no sé cómo interpretarlo, no sé cómo crearlo. Y no sé, o sea, ¿hay algún personaje que te haya costado más que otros? Sí, justo en el año pasado hice una obra que se llamaba Caricias y que estuvo en el Centro Cultural del Bosque y eran dos escenas por personaje
y como que empezaban con una pareja y luego el hombre se iba y la chica del matrimonio iba a hacer una escena con su mamá y luego la mamá terminaba haciendo una escena con una compañera del asilo y la compañera del asilo terminaba teniendo una escena con su hermano que era un vagabundo. Entonces como que iba siendo así todos los personajes, todas las historias. Y había un personaje que entendía completamente eh, y había una escena que entendía completamente, desde el principio la entendí, y en el trabajo de mesa y como de exploración corporal, entendí, tuve una química con la que salía de mi mamá. Desde el principio fuimos los primeros que tuvimos como una química y creamos cosas muy buenas en escena, pero al momento de la obra sí puedo decir que para mí Mauro no fue un proceso logrado. No fue, no creo haber logrado lo que a mí me hubiera gustado con el personaje, lo que el personaje requería. Pero fue un gran aprendizaje para mí y fue una exploración, función tras función de darlo todo. Hubo funciones que salieron bien, hubo funciones que salieron horribles, horribles, de que salía queriendo llorar, pero al final son los retos que la actuación nos pone y de pronto son los momentos en la vida en los que nos encontramos. Tal vez si lo pudiera hacer en 5 años esa obra, tendría un completo entendimiento de lo que el personaje está sucediendo. Y cuando acabó, entendí muchísimas cosas de irlo pensando. Pero creo que ese personaje de la obra que se llama Caricias, eh, me, o sea, nunca había estado en una obra donde dijera, no lo logré, no logré lo que me hubiera gustado lograr. Pero al final, como actores, nunca vamos a ser el mejor actor de lo que podemos llegar a ser. Como que todos los días somos un mejor actor que el día anterior. Entonces es también entender eso y como dar lo mejor que podemos con lo que tenemos en este momento. Y siempre como tratar de crecer y avanzar. Pero sí, ese personaje me sacó canas verdes, muchas canas verdes. Yo tengo una pregunta. Bueno, antes que nada, muchas gracias por todo lo que nos estás compartiendo. Y debo admitir que tu personaje en Control Z no lo veía venir, la verdad. Me gustó muchísimo. Y bueno, la pregunta es que de todos los proyectos que has realizado a lo largo de tu carrera, ¿cuál ha sido el que te ha hecho sentir más satisfecho o que te haya dejado mejor sabor de boca? Yo creo que serían dos. Creo que eh, Charlie Dalton, por supuesto, me dejó un gran sabor de boca, como que nunca había hecho obras grandes, pero no a este nivel. Y de pronto, yo me acuerdo que la primera vez que vi el escenario y vi la iluminación y vi la escenografía y nos dieron la puerta para que entren desde el suelo y como que mi cabeza explotó, me puse a llorar en el teatro, creo que todos nos pusimos a llorar de lo increíble y mágico que era. Y al final ese personaje tiene mucho que ver conmigo mismo, como que creo que conectamos muy bien Charlie y yo, pero él y Nico en Esto no es Berlín me enseñaron a ser, como siempre he pensado en serme fiel a mí mismo y en no traicionarme, pero los dos personajes me enseñaron me ayudaron a reforzar eso. Me ayudaron a reforzar a serme fiel a mí mismo, a no traicionar lo que Mauro es, a no hacer cosas solo porque siento una obligación y a entender que mi voz puede llegar hasta donde yo quiera que llegue. Y que el arte se trata como de cambiar al mundo, porque es nuestra trinchera. Y es una trinchera sumamente poderosa. Entonces, el poder aprender y reforzar esta visión como esta visión que yo tenía
pero agrandarla fue como algo mágico para mí. Como que esos dos personajes son los que más, hasta este momento, los que más me voy a llevar como conmigo. Gracias. Y bueno, tengo entendido que con la película de This is Not Berlin ganaste el premio de mejor actor de reparto, ¿no? El año pasado, ¿sí? Sí. ¿Qué significó para tu carrera el haber ganado ese premio? Pues, ya, tengo un sentimiento un poco raro con las academias. Al final yo no soy muy fan de las academias porque creo que solamente es lo que 4 o 5 personas que decidieron para este año es lo que estas personas sienten y que no significa nada sobre tu trabajo. Como que claro que es hermoso tener un premio y que te den un reconocimiento, pero al final no significa nada. No significa que lo hayas hecho mejor o peor si no estás nominado, si no ganaste. Pero yo como que me he vuelto seguro de mi trabajo, de lo que soy en estos momentos como actor. Sé que me falta muchísimo por recorrer, pero al final, como todo lo que les dije al principio, como ha seguido como una inseguridad en mí, del siempre de pronto sentirme que soy menos, como que tal vez no voy a lograr las cosas o que los demás son mejores que yo actuando y como todas estas cosas como que me dijeron de no lo vas a lograr o que me hayan dejado un día antes sin el proyecto, sin nadie decirme nada. Entonces todas estas inseguridades que se vinieron a mí, como que fueron creciendo con los años, fue un momento mágico de decir, sí estás en el buen camino, sí estás haciendo las cosas bien, como si tienes esto que al final significa todo, pero no significa nada, es algo de vamos bien, porque es una carrera difícil, es una carrera muy fuerte, son sacrificios de no tener para pagar la renta, no tener para comer, no tener a veces ni siquiera para el metro, pero decir todo lo demás vale la pena. Y creo que lo que valía la pena es que esta película que habla de la comunidad LGBT y de esta lucha de querer cambiar el mundo y que haya tenido un reconocimiento la película internacionalmente, para mí eso era lo más importante. Como que la película llegara a tantas partes y que la voz de todos pudiera llegar como a más personas de las que yo hubiera imaginado. Gracias. Gracias. Yo. Hola, Mauro. Bueno, adelante, adelante. Ya te gané, amiguito. Hola, Mauro. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Me pareció muy interesante la primera parte de tu plática donde decías que en la primera obra que participas te eligen no tanto por la cuestión de la técnica, o más bien que el director en lo que se fijó fue en el grado del actor en cuanto a sentir y que era más fácil enseñarle a alguien los tecnicismos del teatro, pues que enseñarle a sentir. Y bien, si fue la forma en que te eligieron, has tenido, por lo tanto, desde entonces que aprender ciertos tecnicismos, porque si bien lo que te estaba dando a entender era que ya en cuanto a sentir era algo que te estaba dado, entonces, ¿qué tecnicismos has tenido que aprender sobre el teatro? Pues creo que lo que era aprender es a darle una complejidad a lo que tú sientes, ¿no? O sea, recuerdo, y creo que esto nunca lo he dicho, pero me acuerdo que había un momento donde mis papás estaban discutiendo en la obra y yo estaba en mi cuarto y los oía y todo el tiempo traía audífonos o el celular. Entonces todo el tiempo me estaba desconectando a través de la música, de los aparatos, porque aunque la obra hablaba de que éramos la familia perfecta, pero realmente no era una familia perfecta. Entonces los papás siempre habían discusiones y él siempre trataba de huir de ellos.
Entonces, me acuerdo que en un momento era el momento donde mi personaje ya no podía más y quería escapar de todo. Y me acuerdo que yo puse las piernas así y ahora sí que de que estaba como en un sufrimiento así y sí lo estaba sintiendo. Pero al final el director me metió ahora sí que una cagotiza de que no, o sea, que no me fuera como a lo básico del que debo escapar, ¿no? De los sentimientos, como de, ay, uy, qué mal estoy pasando, ay, cuántos problemas tengo, sino de se encuentran maneras interesantes de demostrarlo, como no te vayas como por más que lo sientas, no te vayas a lo básico, como que trata de construir algo interesante, algo que llame la atención, algo que como que no se vea en cualquier lugar, sino que de pronto sea algo que tú como espectador digas como, órale, claro, ¿sabes? Como no, a mí me pasa en obras que de pronto digo, nunca hubiera imaginado hacer esta escena así. Y creo que eso era como lo que el director te enseñaba, como no te vayas al cliché, porque la de dicción no tenía problemas, como de proyección no tenía problemas, como tenía un entendimiento sobre como los lugares del escenario, de iluminación, pero era como más bien crear algo sin el cliché, porque puedes sentir, pero pues irte como a la manera de expresarlo más básica. Y como que al final lo que queremos cuando vemos una obra es sorprendernos, ¿no? Como que nos lleven a algo donde no hubiéramos imaginado que las cosas sucedieran así. Entonces era más como eso, como realmente crear a un personaje interesante y no irte como por un personaje superficial, por más que lo sintieras. Como hacerlo complejo y no simple. Sí, creo que la parte de la que habla sobre los clichés, incluso el espectador lo ve y de ahí que no se enganche con la obra, ¿no? Porque se vuelve como artificial. Y desde lo que platicas tú, entonces parece ser que el actor se vuelve un explorador de formas y está muy padre desde esa perspectiva que se haga teatro, porque entonces hay una exploración del personaje y también una recreación de quien interpreta. Entonces, bueno, tengo una segunda pregunta, Mauro. Decías hace un rato que odias la palabra artista. Sí, sí, un poco. Guay, ¿Por qué? sí. Eh, no sé, porque de pronto como que no creo que todo sea arte. Creo que de pronto como lo llevamos que termina siendo como una cosa más de nuestro ego. Hay cosas que sí nos convierten en artistas, pero creo que no todo lo que se crea es arte, y siendo que viene como de pronto mucho desde el ego del actor o desde el ego del pintor o desde el ego del músico, de decir como decir esto es lo mejor que puede haber, esto es arte, y yo siento que cuando de pronto tú dices esto ya está logrado, esto ya es increíble, esto, lo que yo estoy transmitiendo es todo, pues siento que entonces estás siendo como chiquito tú, como representante. O sea, si yo dijera como soy el mejor actor del mundo, pues entonces ya no hay, ya me estoy diciendo a mí mismo que yo ya no puedo crecer, que yo ya no puedo demostrar nada, que yo ya no puedo aprender, que yo ya no puedo crear algo más grande. Entonces me estoy volviendo como un actor limitado y siento que de pronto como eso se vuelve y siento que la gente, que el espectador es el que decide si de pronto es arte
como que el creador no siento que tú puedas decir como lo que yo hice es arte, pues según tú, pero al final el que lo ve y el que va a sentirlo es el que va a juzgar eso. Como que el que va a decir como, claro, me transmitiste, me diste una manera de ver las cosas distintas, me moviste por dentro, me hiciste entender algo más, como me hiciste cambiar de perspectiva. Y yo creo que el arte es eso, como tú como espectador descubrir un nuevo mundo, pero para mí, como yo no puedo decir como todos ustedes sintieron y les cambié el mundo con Charlie Dalton, pues eso yo no lo sé, como que lo decide la otra persona. Entonces, de pronto como la palabra artista me conflictúa un poco porque siento que viene un poco desde el ego. Ajá. Sí somos artistas, claro, pero como el decir como yo soy un gran artista, como que no sé, me da roña. ¿Prefieres que esa denominación venga de afuera, no Sí, una autodenominación? sí. Pues muchas gracias, Mauro, por contestar mis preguntas. Voy a darle oportunidad al resto. Gracias. Gusto en conocerte. Listo, Chicos, ahora sí voy yo. Víctor. Es que ya me ganaron lo que quería preguntar, pero bueno, buscando un poquito de información sobre ti, encontré una nota muy curiosa en internet sobre la doble moral de las redes sociales. Entonces, me puse a leerla y me viene un poquito a la mente, mi época de estudiante, porque justo era uno de los temas que había elegido como propuesta para mi tesis, para mi titulación. Y pues bueno, ya dándole una leída y analizando un poquito, me voy al hecho de que pues no solamente se da en las redes sociales y no solo es en el contexto digital este tipo de violencia o de doble moral, sino pues bien también podría aplicarse en este ambiente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahorita que estamos aprendiendo, yo que me estoy involucrando en este arte, este, pues sí, de alguna manera, considero que debemos de tener bien claro y ser bien conscientes de que también hay violencia entre nosotros, de que está el cuchicheo, el criticar y pues muchas otras cosas, ¿no? Pero como lo mencionabas, si, si tú tienes el deseo de superarte, si tienes el deseo de hacer algo mejor cada vez, pues creo que viene siendo un poquito extra y viene sobrando lo que la demás gente diga. Este, Creo que ya no tengo otras palabras, pero pues no sé. Muchas gracias y ojalá, no sé, algún consejo que nos pudieras dar a los que vamos iniciando en estos, en estas cosas. Pues es una carrera y yo es una carrera extremadamente difícil. Creo que nunca debes de comparar tu camino con el de alguien más, porque de pronto eso te hace sentir o más grande o más chico y al final todos vamos como por un camino distinto, como realmente, como que nuestra motivación puede ser famosos o podemos querer cambiar las cosas y creo que todas son completamente válidas, pero entender muy bien qué es lo que queremos lograr siguiendo este camino y ser completamente honestos y trabajar, porque eso es lo que yo veo, como de pronto como que nos sentimos como muy mal de no logramos esto, no logramos lo otro. Y sí, a veces, la mayoría de las veces es porque no por tu talento o nada, sino porque el papá era más
o sea, era más chaparro que mi hijo, entonces no te quedaste tú porque necesitaban a alguien más chico que el papá, o no quedaban bien ante la cámara, o la energía no congeniaban en energía los personajes, pero al final lo más importante para mí es trabajar, porque de pronto decimos como no nos quedamos con el personaje, no nos quedamos con el personaje, pero también es cuestionarnos si trabajamos lo suficiente para podernoslo ganar. Y hay veces que no nos vamos a ganar el personaje y dices como o sea, yo creé un personaje muy bueno, trabajé muchísimo, pero aunque no te lo hayas dado, lo que son las castineras, los directores de casting, los productores de teatro, se van fijando en ti, se van fijando y a veces tienes que hacer 15 castings espectaculares para que de pronto te puedan dar una oportunidad, para que alguien pueda decir, órale, este es el chavo que hemos visto tantas veces, démosle una oportunidad ahora sí, confiemos en él, porque a veces es difícil darle la oportunidad a alguien y decirle, voy a dar mi confianza a esa persona. Entonces, no desanimarnos, o sea, yo en el de Control Z era mi casting 30 de esa castinera y nunca me había quedado de nada. Y siempre me decían como, nos encanta tu trabajo, nos encanta tu trabajo, y siempre me llamaban y me decían como, Mauro, puedes venir a hacer este casting, nos interesas mucho, nos gusta mucho cómo actúas. Y yo decía, pues güey, si te interesa mucho cómo actúo y si te gusta tanto cómo actúo, ¿por qué de los 30 castings no me has dado un personaje? Y al final es eso, al final creé una confianza con esa castinera. Y esos 30 castings que hice me sirvieron para que ellos me dieran una oportunidad. Entonces, no desanimarnos, trabajar, como entender nuestro cuerpo, nuestra cara, entender que la televisión, el teatro y el cine son maneras distintas de actuar, que ahora para mí lo importante es sentir y ser honestos y ser verdaderos. Y si tú sientes, la otra persona probablemente lo va a sentir contigo mismo. Como no demos por hecho las cosas y no queramos aparentar como de pronto de, ay, qué triste estoy, ¿por qué no ven que estoy triste y lloro? No, realmente como hagamos un trabajo interno para poder encontrar el camino que nos lleve hacia el sentimiento. Y creo que la energía y el sentimiento para mí son lo primordial y todo lo demás son como cosas que vamos nutriendo. Gracias. Gracias. ¿Alguien más, chicos? Camila, ¿vas a decir algo? Sí, tengo una pregunta y es más como, ¿qué me recomendarías tú? Porque a veces siento que cuando termino de actuar como que no di lo mejor de mí o no llegué a transmitir el mensaje que debería para los demás. O sea, no sé cómo hacer para realmente dar como ese 100% de mí porque me queda como la espinita de que no lo hice bien o no sé. O sea, como qué consejo me das tú para sacar ese 100% y sentirme bien con el trabajo que yo hice. Yo creo que siempre te va a quedar la espina de que no diste lo mejor de ti. O sea, creo que es lo mismo que digo. Si de pronto sales y dices, fue increíble, entonces hay algo mal en ti. Porque entonces ya no hay oportunidad para mejorar. Porque crees que lo que tú hiciste ese día fue lo mejor que pudiste haber hecho. Entonces, los personajes siempre crecen. Entonces, siempre creo que hay algo que dices, pude haberlo hecho mejor, pude haber hecho mejor, pero eso para mí es más una virtud que un defecto, porque habla del crecimiento que tú puedes tener como actriz o como actor y el crecimiento que puede tener tu personaje. Y te diría que de pronto uno dice como, es que no estoy llegando a esto y tienes que callar ese pensamiento en tu cabeza y decir como, ahorita no importa este pensamiento, ahorita importa lo que estoy haciendo en este momento en el escenario. Entonces no le des cuerda como a esos pensamientos y si llegas hasta este punto hoy, hasta ese punto llegaste, pero que llegues con verdad y que llegues con una honestidad, porque de pronto
queremos llegar a todo, pero pues si no hay verdad, yo siento que también te queda un mal sabor de boca. Entonces, no te juzgues, como presiónate, pero no te presiones en escena, presiónate afuera y pues concéntrate y disfrútalo. Y cada función trata de que tu personaje crezca. Muchas gracias. Ok, chicos, Julio. Hola, hola Mauro, mucho gusto. Hola. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Yo en realidad tengo como 20,000 preguntas, pero bueno, sé que tampoco hay tiempo como para que estés aquí toda la noche con nosotros, ¿verdad? Ok, una de ellas es, am, partiendo desde tu preparación que has sido desde niño y obviamente ya con la trayectoria a nivel profesional que ya tienes y en las diferentes ramas de la actuación que has mencionado, teatro, cine, televisión, ahora series y doblaje no has hecho, ¿verdad? Este, No. para ti, ¿cómo diferencias hace rato que hablabas de Franco y después de la experiencia con el otro director en la serie que prácticamente no hubo por parte de ellos un lineamiento a seguir para tu personaje que fue construcción tuya basado en una sola escena? ¿Cómo tú diferencias un buen director de un mal director? Porque obviamente el proceso tradicional es aquí está el personaje, ya está escrito, está diseñado y ahora tú aporta, ¿qué tú le aportas? ¿No? Pero hay una base, que también es un buen ejercicio el decir, es mi creación, me lo dieron así, partí de esto nada más y todo es completamente mío, que también está padrísimo y creo que hay también mucho más crecimiento, creo yo, como actor. Pero ¿cómo tú diferencias un buen director de uno que no lo es tanto? Pues, por ejemplo, en lo de Control Z, que no me dijeron nada, yo tenía muchísima ansiedad antes de ir, pero es que llegaba a la filmación y con simples palabras que él me decía, hacía que la escena cobrara completamente sentido con lo que yo había creado. Entonces, aunque no me habían dado nada de información antes, yo llegaba a la escena y me decían, es que, ¿por qué no ves que tu personaje se quiere burlar de él porque siente esto por él? Entonces, ese pequeño detalle hacía que lo que yo había creado tuviera un completo sentido y se llevara hacia un lado que él quería que yo entendiera. Un mal director, es que creo que todos tienen una manera de trabajar distinta y creo que a ti como actor, de pronto como que encajas más con algún tipo de dirección, ¿no? Como que hay algunos que dices como, no es la manera en la que yo trabajo, la manera en la que me gustaría que me dirigieran, pero es como entender que cada quien tiene su camino. A mí no me... Uy, es que es algo muy personal, pero por ejemplo, a mí no me gusta mucho que solo sea como van, van, van. Tuve un director que solo decía como van, van, van. Y que está bien, ¿sabes? Porque eso también es un gran proceso para decir como, tú descubre, tú esfuérzate, tú qué me puedes proponer, porque al final él está para guiarte, pero tú estás para proponer. Entonces, ¿qué me vas a dar tú para que nosotros podamos trabajar, ¿no? Y de ahí irlo siguiendo. Pero a mí me pasaba en uno que nunca me dijo nada. Entonces, de pronto yo lograba algo y me decía, es que eso era lo que yo quería. Y yo decía, pero es que estábamos en la función 25. ¿Cómo eso era lo que tú querías? Pero pues al final, siento que lo que él quería es que tú lo fueras encontrando y que tú dieras la visión que tú tenías y lo que tú sentías. Pero a mí no me ayudaba mucho su manera de trabajar. Había otros compañeros que les iba muy bien, pero a mí, en lo personal, yo decía, es que yo sí necesito que hables más conmigo, que aunque sea me digas un consejo y me digas, no vayas por ahí, ve por acá. Entonces yo ya no voy a perder para mí pensar 10 ensayos en llorar cuando lo que tú ves como tu visión es que el personaje se está riendo. Pero si me dejas 10 ensayos llorando, pues probablemente algo voy a descubrir. Pero a mí, Mauro, me hubiera gustado
enfocarlos más en otra cosa. Pero pues no sé, creo que al final es eso, como que todos los días mejoramos como actores, entonces no te podría decir que hay un mal director, porque al final, hasta cuando tú digas no me siento bien con él, seguro estás aprendiendo muchísimo más. Yo en esta obra que te digo que me fui, que acabó todas las funciones y dije, no lo logré, aprendí más que en las que te pude decir, sí lo logré. Porque cada función me cuestionaba y cada función salía y decía, oh, no, y llegaban estos pensamientos de, no lo estás haciendo bien, y decía, bye, o sea, saque ese personaje, ese pensamiento y entrégate a lo que sea, a como termine siendo la función de hoy, entrégate. Entonces, aprendí muchísimas cosas como actor y al final como que no fue mi director el mejor director que pude haber tenido, pero sí fue de los con los que más he aprendido. A fin de cuentas, creo que se basa en tener la apertura de escuchar a tu director y estar intentando trabajar en conjunto con él, sea que o no que converjan en las ideas o en la creación de un personaje, ¿no? A fin de cuentas, tuviste la apertura y tanto aprendiste de uno como de otro, ¿no? En fin. Ok, y en este tema justo de opinar, por ahí en una de tus entrevistas, leí que que tú puedes opinar o no sobre los demás, pero yo lo que te quiero preguntar es, ¿hasta dónde tú tienes o uno tiene la libertad de opinar sobre los demás sin llegar a juzgar? Tú tocabas el tema este de la sexualidad, ¿no? Sobre eso fue más o menos la pregunta, pero terminaste diciendo esto, ¿no? Y esa es mi pregunta, ¿hasta dónde uno puede opinar de los demás o hasta dónde se tiene la libertad de opinar sobre ellos sin llegar a juzgarlos? O sea, tú dices hacia la otra persona. Exacto, sí. Yo siento que todos tenemos una libertad, pero si tu libertad me ataca a mí, entonces ya no es libertad. Porque es una libertad para ti, pero no es una, pero es un, o sea, pero me estás atacando a mí. Entonces yo no me siento, como no me siento libre y me siento juzgado y me siento encasillado. Entonces, creo que es una línea muy delgada como la libertad, pero creo que si lo pensamos bien es como muy clara, porque, por ejemplo, con la sexualidad, ¿no? Como a mí durante años me trataron como el amanerado, el homosexual, el maricón, la mariposa, la niña, y al final yo, durante muchos años de mi vida yo creí que esas palabras definían lo que Mauro era como ser humano y que Mauro no podía hacer algo más. Entonces, para mí no es una libertad que tú vengas y me digas lo que tú piensas de mí, porque yo no te lo pregunté. Como yo no te di esta apertura ni este permiso a que tú opinaras sobre lo que Mauro es. Como que tú puedes hablarme de lo que Mauro te hace sentir a ti, que me digas como, oye, yo siento, no me gusta que tú me hagas bromas porque me hace sentir mal. Y yo digo como, tienes toda la razón, pero si tú me dices como, si llegas y me dices, eres un pendejo, pues digo como, ¿con qué derecho vienes tú a decirme que para ti soy un pendejo? Pues chingón por ti, pero yo no te doy el derecho de venir a opinar sobre mi persona. Y siento que que la libertad se basa en el no ofender a los demás, tanto de su persona como de su trabajo, como en todo, como no, como todos estamos como en un camino distinto y creo que cuando alguien habla con alguien, por ejemplo, cuando alguien va a ver, yo cuando voy a ver el trabajo de alguien, como que no voy a juzgar el trabajo de alguien comparándolo con el de Meryl Streep. Lo voy a comparar con lo que yo veo del proceso de esa persona y de lo que yo vi de la vez pasada. Entonces no te voy a decir como yo siento que no lo lograste, ¿no? Pues yo voy a decir como, oye, pues la neta, del anterior a este, la neta, entendiste esto, como que, cómo te sentiste como con ese proceso, como hablar sobre el proceso, porque al final en un proceso humano o actoral todos estamos como tratando de entender y de descubrirnos y de como de aceptarnos. Entonces, creo que la libertad
es muy clara, sí, o sea, como tienes una libertad de expresión con tal de que no me ataques a mí. Podría tal vez, para no romper esta línea delgada que tú mencionas, podría funcionar que yo aplique la primera persona del singular, yo pienso que tú así y así, así, porque tal vez esto encierra más mi opinión, como tú bien lo dices, más no juzgarte, ¿no? Más no ya te estoy calificando que eres esto o eres aquello. Yo pienso esto y esto de ti, sin embargo, no te estoy diciendo, eres esto y eres aquello, ¿no? Tal vez ahí radicaría esa diferencia para no romper la línea delgada. Y al final como entender que, como no hacer sentir a alguien como que solamente es esta pequeña cosa, ¿no? Porque yo soy actor, soy homosexual, soy un buen amigo, tengo una mamá y una abuela y 2 hermanos, soy alguien que le gusta ser revolucionario, soy impulsivo, pero una cosa no define lo que Mauro es, como no querer encasillar, como más bien como puedes dar tu opinión, pero no encasillar a alguien, decir como eres esto, solo eres esto, como no eres nada más. Ya. Ok, y justo, perdón, otra pregunta, si alguien no va a preguntar, yo me sigo, ¿eh? Y también si tienes... Tengo una pregunta, amigo. Ok, vas. Ok, justo ahorita recordé que sales en la serie, esta, ¿cómo se llama? Señora Cero. Y recuerdo que tu manejo de la voz era pues complicado porque pues no hablas así, ¿no? Entonces, quisiera saber cuál fue el proceso pues, que llevaste para poder em, manejarla de esta manera, o te lo pidieron así, o fue iniciativa, no sé, me da curiosidad. No, pues mira, cuando yo hice ya voy a ser honesto, la verdad. Cuando yo hice el casting, la única descripción del personaje es que querían a alguien como el Joker. Era todo lo que decían, ¿no? Así del personaje. Y la verdad, el casting, los textos se me hacían tan incongruentes que yo no entendía cómo decirlos de una manera natural. Entonces, con esta incomodidad que encontré, con lo que ellos querían que era como alguien del Joker, tuve que trabajar para crear un personaje. Entonces dije, ¿cómo hablo de esta manera si yo siento que nadie habla así y es un narcotraficante, se la pasa drogado todo el tiempo? ¿Quién alguien como el Joker? Entonces yo creé a alguien que se mete tanta cocaína que su cerebro va a 1000 por hora y por lo tanto nadie más lo entiende. Como él se ríe solo porque nadie entiende sus chistes, pero porque él va a 1000 por hora en su cabeza. Y por las cosas como que yo fui encontrando y querían a alguien específicamente como el Joker, siento que eso ya te da como la manera de que ellos quieren, como de lo que ellos quieren tener. Entonces fui explorando la voz y las risas hasta que de pronto como que esta voz como rasposa, aguardientosa, con esta risa de como que fui trabajándola para encontrar como un punto de unión con lo que yo estaba creando con el personaje. Y siento que es alguien que se la pasa ebrio, entonces ya tiene la garganta destruida, se la pasa fumando, se la pasa inhalando, tiene el cuerpo destruido y está todo el tiempo tan drogado que no está en este punto en el que estamos nosotros. Entonces fueron las cosas que fui encontrando, pero cuando llegué fue lo que me dijeron ahí es que tu voz, yo ya había grabado como 10 escenas y en la 11ª llegaron y me dijeron, oye, es que checamos las escenas y tu voz es idéntica a la del otro villano, cámbiala. Y yo dije, ¿cómo que? O sea, ¿de qué me estás hablando? Me hablaban por teléfono y me dijeron como a las 11 de la noche, me dijeron, mañana a las 6 tienes llamado y necesitas llegar con otra nueva voz. Y yo dije, o sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo que cambia la voz? O sea, ¿por qué no me lo dijeron desde el día 1? Y pues al final fue como adaptarme. Me enojé, quería llorar, quería gritar, pero pues al final tenía que quitar como todos estos sentimientos que tenía y como trabajar desde lo mismo que había creado, pero modificándola un poco.
porque al final, pues, ya había hecho una creación de personaje con esa voz. Entonces, pues tuve como hacer modificaciones. Y pues no sé, al final fue lo que salió, porque con ese cambio de pronto sentía que llegaba la voz, de pronto sentía que era la anterior, de pronto como que sentía que las dos estaban unidas. Entonces, pues no sé, como que fue una experiencia brusca, pero interesante. Qué padre. Gracias. Nada. Vas, Julio. Ya estoy de regreso. ¿Qué representa para ti? ¿Ha sido difícil, pesado, te ha caído muy mal? ¿O realmente dices no pasa nada, eso no me incumbe? ¿O te ha ayudado mucho el pertenecer a la familia que perteneces viniendo de esa dinastía? ¿Qué es para ti en tu carrera? Los apellidos y la trayectoria de toda esa dinastía. Mira, realmente luché muchos años con ella, luché muchos años. Al final, cuando empecé a tomar en serio la actuación, yo sabía que si yo le hablaba a mi familia, yo podría tener personajes. Pero al final sabía que si yo tenía un personaje que yo no me ganaba, yo iba a hacer un mal trabajo y más que algo positivo en mi carrera, iba a ser contraproducente. Entonces, siempre quise, y también soy una persona muy orgullosa, pero siempre quise que si alguien me daba un personaje, fuera porque esa persona confiaba en mí y no porque alguien me fuera a dar el personaje por palancas. Durante muchos años, te digo, como mi papá se murió cuando yo tenía 2 años, entonces con la única que tuve contacto fue con Fela Fábregas y yo no conocía a nadie más y todo el mundo me decía como Sánchez Navarro, Sánchez Navarro. Yo decía, ni siquiera los conozco. O sea, para mí es un apellido normal, o sea, yo no los conozco. Entonces, como cada logro que tenía, venía con, es que eres un Sánchez Navarro, lo traes en la sangre. Y para mí era demeritar como todo el esfuerzo que yo había hecho y todas las cosas, todas como los comentarios negativos, todos los comentarios de no lo vas a hacer, no eres un buen actor, no lo vas a lograr. Entonces, todo esto que yo luché y me esforcé y lo que sufrí de decir, ya no quiero ser actor, y me perforé, y me quería tatuar, y me pinté el pelo, y, o sea, cambié en este momento de transgresión hacia mí porque quería algo nuevo. Entonces, era como invalidar todo mi proceso. Y me acuerdo que una vez me entrevistaron saliendo de una obra como de, ¿qué se siente ser parte de la dinastía teatral? Y le dije, nada. Y la chica de la reportera se quedó como, ¿pero cómo? Algo debes de sentir. Y le dije, no, no siento nada. Y como que se quedó en... Y mi mamá siempre me regañó porque me dijo que no debo de hacer esas cosas porque al final como que esos comentarios que yo haga como que van a ser negativos en mi carrera. Entonces, tuve que aceptarlo, como al final es parte de mí, no define quién soy, no define mi camino, pero sí o sea, me ha ayudado en el punto en el que yo puedo llegar a un casting y dicen como, ay, eres algo de los Sánchez Navarro, y yo de que ya es lo mismo de siempre, ¿no? Sí, son mis tíos. Y hay una cosa que entonces ya hay un poco más de interés. Entonces dije, en vez de estarlo rechazando y juzgando y negando, pues dije, úsalo un poco a tu favor. Entonces, no define eso lo que yo soy como actor, pero sí me va a ayudar a que alguien diga como, a ver, veamos su casting, a ver, llámalo. Al final yo me voy a quedar o no por lo que yo hice. Entonces, si me va a ayudar, pues ya, bienvenido. Pues ya es parte de... Y ya no me molesta tanto porque los he ido conociendo mientras trabajo. Como que trabajé con Rafael Sánchez Navarro, con Cassandra Sánchez Navarro, conocí a Manolo, entonces como que ya no son personas como alejadas a mí, ¿no? Como que te digan como, ¿qué se siente ser familia de los desconocidos? Y tú, pues nada, no los conozco. Entonces ya mínimo hay como, ya siento que son parte de mí, como de mi familia, ya es alguien a quien yo quiero y aprecio.
pero sí fue, o sea, fue incómodo y no me gustaba. O sea, como que no me gusta al 100%, pero pues ahora sí que todo lo que tengas a tu favor, como en vez de negarlo, pues úsalo. Claro. Ok, oye, y en este momento que tuviste de decir, ahora sí va en serio mi carrera, porque tú mencionabas que, bueno, que desde niño que empezabas a estudiar, pues bueno, era eso, un juego y más con tus primos y así, ¿no? En el momento que dijiste, esto es lo mío y lo tomo en serio, tú dices algo de la actuación es observar, ¿sí? Pero sin juzgar, ¿no? Tú decías, me dejaban de tarea observar 10 personas y hacer esto, ¿no? Y ver qué onda con ellos, pero sin juzgar. Ok, volviendo al tema para todos este grupo que estamos aquí escuchándote, ¿nos puedes hablar un poquito más de esto de observar sin juzgar, sobre todo a nivel yo alumno de actuación, alumno de actuación? Sí, creo que, por ejemplo, yo odio a Grupo México. Se me hacen de las peores personas del mundo. Se me hacen así una porquería de empresa. Los odio. Y si yo tuviera actuar como el empresario de Grupo México, yo no puedo decir soy una porquería. Yo tengo que creer, o sea, esa persona no se considera una mala persona porque las cosas que él hace, a mí me cuesta mucho entenderlo, pero no puedo creer que alguien diga yo soy una mierda de persona, soy la peor porquería del mundo, ¿no? Como que todos nos comportamos de maneras y tenemos razones por las cuales hacemos y de pronto lastimamos a gente, pero tuvimos una razón para hacerlo. Entonces, en el caso de Yago de Otelo, si yo juzgo a Yago, no voy a poder ser Yago. Al final Yago se mueve desde la inseguridad, desde la envidia, desde el decir, yo lo he dado todo, yo me entrego, yo tenía que ser, no tenía que ser Otelo, tenía que ser yo, porque yo lo di todo, porque soy un guerrero, porque soy valiente, porque soy luchador, porque cada vez que me necesitaron estuve ahí. Entonces no puedes decir como, soy un asesino, soy un maldito, o sea, como que entonces cuando tú juzgas al personaje, como que ya hay una barrera que tú pusiste entre tú y el otro. Entonces, el observar, ¿no? Y de pronto, por ejemplo, con la gente que vive en la calle, ¿no? Hay gente que nació en la calle, hay gente que terminó viviendo en la calle. Y de pronto es entender cómo esa persona pudo haber llegado a esa situación, ¿no? Como que yo tuve un personaje de un chavillo que de ser de clase alta decide volverse un vagabundo y al final como empezaba la historia siendo un vagabundo, pero era decir, ¿por qué se volvió un vagabundo? ¿Por qué decidió estar en la calle? No lo puedo ver como, el mugroso, el que no quiere hacer nada de su vida. Entonces, es decir, como estaba tan enojado por cómo su papá manejaba las cosas y cómo manipulaba el mundo y cómo pisoteaba a los demás, que decidió vivir una vida sencilla, como para él las experiencias valen más que el dinero y como entonces, como darle como toda una vuelta y decir cómo llegué a esta situación, porque no creo que haya alguien en el mundo que aunque pisoteen a los demás, no creo que digan como, lo voy a pisotear, sino que lo haces por una razón. Yo tuve una tía que metió al manicomio a una tía por ser lesbiana. Y sí es cierto. Y al final, si yo tuviera que interpretar a mi tía, la visión de mi tía es, ella necesita de mi ayuda porque ser lesbiana está mal, porque va en contra de Dios, porque no es un bien para ella. Entonces, yo no la estoy dañando al meterla a un manicomio, sino que le estoy ayudando a que regrese a ser lo que ella tiene que ser, a que ella descubra como la persona que tiene que ser, porque tiene que ser una persona buena y porque tiene que tener valores. Y entonces al final, para mi tía, ella estaba ayudando a la otra. Pero si todos lo vemos, ella es una maldita. Pero es
justo, entonces no puedo juzgar a ella. Tengo que entender cuáles fueron las circunstancias y los pensamientos que su cabeza tuvo y la experiencia de vida que ella tuvo con sus papás, con la escuela que tuvo, con sus amistades, para entender por qué terminó llevándola al manicomio, por qué ella creyó que era una buena decisión llevarla al manicomio. En conclusión, podríamos decir que es el separar mi yo persona de yo actor y por supuesto, de mis personajes, ¿no? Todos somos cosas distintas completamente, creo, ¿no? Sí, y a veces tu visión se va a unir a la del personaje, pero a veces no va a tener nada que ver. Coincidir a veces. Entonces tienes que desprenderte, ¿no? A veces tienes que incorporarte a ti con el personaje y lo que decía como de encontrar qué es lo que tú quieres decir a través de esto, y a veces es completamente separarte de eso para poder interpretar a alguien. Ok. Bueno, y ya mi última pregunta para dar oportunidad a alguien más. Hablando un poquito de ti, ¿qué te hizo ser vegano y animalista? Ya ahorita vimos un gato muy bonito que anda por ahí negro. Pues, mira, como que creo que, o sea, siempre me encantaron los animales, pero creo que el vegano surgió antes de ser el animalista, porque para mí, Mauro, como por ejemplo las verduras están llenas de pesticidas, entonces lo que nosotros comemos ya está contaminado, pero todas las hormonas que trae la carne, el pollo, la manera en que los alimentan para que crezcan. El otro día estaba leyendo que para que un pollo crezca normal y lo puedan vender son como 2 semanas, cuando debería de ser como 3 años. Entonces, al final, soy una persona un poco hipocondríaca, un poco por decir mucho. Entonces, eso fue como lo que dijo, como tengo que cuidar mi cuerpo lo mejor que pueda. Y como no me gustan o sea, si tú tienes un animal y lo creces tantos años y de pronto decides comerte la carne, pues bueno, no te puedo juzgar, pero si vivimos en una industria donde los animales los alimentan menos del 5% de lo que debía de ser su vida, pues no se me hace justo ni para ellos y mucho menos meterle esas cosas a mi cuerpo. Okay. Bueno. ¿Alguien más si va a preguntar? Yo nada más quiero agradecerte tu tiempo y pues bueno, toda estas preguntas. Gracias. Gracias. Bueno, pues creo que ya no hay más preguntas, Mauro. Parece que no. Y bueno, primero te quiero agradecer bastante, infinitamente todo el tiempo que hoy has estado con nosotros. De verdad, estuvo muy padre, aprendimos bastante y conocimos muchas cosas de ti, de tu trayectoria, que en realidad a mí me gustó mucho esta plática y estuvo muy, muy, muy padre el poder platicar este día contigo, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, chicos, vamos a darle aplausos virtuales desde aquí a nuestro querido Mauro Sánchez Navarro, que hoy nos acompañaste. Muchísimas gracias, Mauro, de verdad. Te mando un abrazote, te mandamos aquí un abrazote y bueno, esperamos tenerte aquí en otro día. También estaría muy padre que sigas pues en estas sesiones, ¿no? En algún día. Te esperamos. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Sam, por invitarme. ¡Te quiero! ¿Cuántos juegos puedo bajar? Gracias, Mauro. ¿Cuántos juegos puedo bajar? Okay.